Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Nunca me cansaré de expresar mi amor, el deseo infinito que tengo porque esta tierra hermosa alcance su justicia y su libertad, y con ella todos y cada uno de los venezolanos que se encuentran dentro y fuera de ella. Diría, nos encontramos en ella. Hoy es 6 de julio del 2023, jueves 6 de julio del 2023. Y hoy traigo para la gran familia de esta plataforma comunicacional de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, de Noticias MCN Venezuela Blog Talk y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Channel Player, y de todos nuestros queridos aliados en toda la bolita del mundo, como diría un buen maravino. Agradecido siempre por el acompañamiento y en particular por aquellos que de forma personalizada retransmiten estas programaciones día a día. Cada día nos sumamos más y por eso te invito a que te suscribas a tu canal, el canal para que te coloques del lado correcto de la historia. Somos miles, por cierto. Gracias por la confianza que desde la coherencia y desde la verdad, asistido por la misma, y desde la integridad y la lealtad a esta hermosa nación, aquí me encuentro día a día, tratando siempre de llevar el mensaje y hablar en nombre de los que no tienen inclusive voz, a ese pueblo maravilloso que más del 80% del pueblo venezolano espera la gracia no solamente de Dios, sino la buena voluntad de los grandes hombres de bien para poder salir adelante y llegar a esa Venezuela de lo posible que tanto anhelamos cada uno de nosotros. Y dando pie e inicio a este jueves maravilloso, yo tengo que comenzar con darte la bendición clara y empezar a llevarte a refrescar el día con alegría, con entusiasmo y sobre todo con la fe puesta realmente en el Padre de los cielos, para que todo te sea para bien si caminas con Él. Y quiero dar lectura a esto inmediatamente. Y dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, por la que más son los hijos de la desamparada que los que de la casada. Así ha dicho Dios. No temas, pues, ni serás confundida, ni te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Y dice, esto quiere decir tan sencillo como esto: el exilio y la dispersión de este pueblo había sido, el pueblo de Israel, arruinada y avergonzada como una mujer que no había podido tener hijos. Sin embargo, el profeta hace un llamado al regocijo con cánticos de causa de la promesa del Señor de fructificación futura para la nación. Pues lógicamente se suministra la aplicación adicional del principio que cita este versículo como evidencia de que Jerusalén de arriba, madre de los hijos de la promesa, a través de Sara disfruta la gran fructificación. Nuestra gran fructificación a la que referimos aquí para nuestra tierra, Venezuela, está por llegar. Como parto de aquella que sufrió, de aquella que ha sido avergonzada, pues Venezuela, estamos claros que está a punto de parir. Quizás para muchos creyeron que este parto ha sido muy largo y lo han creído así, la preparación para el mismo. Algunos dijeron, bueno, pero es que esta carrera, nadie les dijo que esta carrera de velocidad, esto era una lucha de resistencia verdadera existencial, pero que el fruto de la bendición grande del Padre de los cielos, que es la libertad para nuestra patria, que es el parir realmente de ella,
a través de estos dolores de parto que ha sufrido el pueblo, pues tenga por seguro que más temprano que tarde ha de llegar, y por eso estamos trabajando mucho, día a día, desde el lado correcto de la historia, quienes verdaderamente la amamos, que no andamos con demagogia ni populismo, ni mucho menos cayéndole a mentira a la gente. Trabajamos esforzadamente desde la espiritualidad y desde la acción del día a día para ir creando y despertando conciencia, para irnos preparando para esa Venezuela de bien que todos anhelamos. Amén. Que Dios me los bendiga a todos realmente este día jueves. Y comienzo de una vez con la programación de hoy. Después, qué cosa, ¿no? Después de estrenar un nuevo camuflaje, vamos a llamarlo así, Nicolás Maduro Moro, después de haber estrenado tremendo chaleco antibalas, no asiste por tercer año consecutivo al desfile de 5 de julio. Pues no tiene interés, porque siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Él no es presidente, él es un usurpador del poder, es ilegítimo, es ilegal, le he dicho a los cuatro vientos. Hay aquella clase política que sigue empeñado en reconocerlo como presidente, hasta van a Miraflores y le hacen la venia y lo saludan, ¿no? Como si fuese presidente, pero cada quien con su conciencia. Pero la historia, como acabo de leer del libro de Isaías, pues claro que sí, del profeta Isaías, pues los dolores de parto han avergonzado a Venezuela, sí, la han despreciado, sí, pero Venezuela tendrá su recompensa cuando ese hombre y todos los que le acompañen y los que se han prestado a la cohabitación con él definitivamente caigan, porque van a ser esa libertad que tanto anhelamos, con hombres y mujeres de verdadera valía, íntegros, de moral y principios, con valores verdaderos y con una visión clara, no con vista, con visión clara hacia dónde tenemos que llevar al pueblo. Pues sí, el bicéfalo de Miraflores, pues no asistió, y fue un desfile sin la presencia acostumbrada de la aviación y sin pueblo, más grave aún para el fulano, sin aviación y sin pueblo. Ahora, ¿qué hay detrás de esto y por qué lo comento? Porque detrás de esto, cuando él estaba en Fuerte Tiuna, preparándose y estrenándose el chaleco antibala, el de ella, el de él, y lo que iba a proteger a la Silita, pues resulta que se quedó como novio de pueblo, vestido y alborotado, porque las palabras que tuvo con Padrino López y el alto mando militar no fueron de juego ni para el juego. Fue algo fuerte, porque hay un descontento en las Fuerzas Armadas que yo vengo anunciando desde hace buen rato, pero que lo que me informan es que no querían realmente salir. Y el disgusto con la aviación no es para menos, porque recuérdense que no fue el tema de este muchacho oficial que murió días antes en el ensayo, con el tema del Sukhoi que cayó, no, sino que las Fuerzas Armadas, sobre todo la aviación, viene siendo penetrada y dirigida por cubanos. Recuérdense que inclusive los militares que iban a participar o participaron y eso creó y generó un malestar mayor todavía, porque todo aquel que iba preparándose para desfilar, antes inclusive cuando llegaron a la organización como tal, fueron requisados de tal manera que no les permitían tener el armamento y de todo, y mucho menos con balas, con proyectiles, ningún tipo. Al ver eso, muchos se molestaron y eso sembró una inquietud y un malestar colectivo. Y Maduro, que había llegado para asistir, se enteró que había el molestar y que no había pueblo, y formó un zampalgorio ahí, relinchó, ¿no?
Yo me imagino el bicéfalo tan alto que es el colombiano. Si se hubiese tirado al piso hubiese sido tremendo. Entonces, pues porque no le gustó nadita que no había sido convocado pueblo y que no tenía nadie que le había asistido. Y eso pues generó nuevamente su inasistencia en ello. Es decir, que las cosas allá están fuertes. Y esto lo uno por lo otro. Porque resulta que el mismo Maduro y su gente apeló la decisión de la Sala Preliminar 1 en la Corte Penal Internacional sobre la apertura de las investigaciones y la autorización al fiscal Karim Khan para que inclusive no solamente apertura las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad, sino que tenga también entre ellos la prerrogativa de acusar a los presuntos indiciados que hayan cometido delitos aberrantes de violación de los derechos humanos. Más, es decir, todo eso está allí. Y eso lo tiene inquieto y preocupado. A él no le preocupa que anden cacareando inhabilitaciones y que anden con el show de las inhabilitaciones. A él no le preocupa eso. A él lo que le preocupa es esto de la Corte Penal Internacional y el malestar de las Fuerzas Armadas que cada día pasan hambre. Y me decía un capitán amigo que allá en el Estado Falcón, específicamente en Puto Fijo, ahí hay un batallón, ¿no? De Girardot, además así, ¿no? Anastasio Girardot, que ahí activaban 465 militares activos, estaban allí en ese batallón. Hoy en día hay 45 nada más, que los 45 pasan más ronche y hambre que cualquier persona en un barrio, lamentablemente, ¿no? Y eso ha molestado mucho. En condiciones está ese batallón indeplorable, roto, sucio, bueno, de todo tiene ese batallón. Y lo que hizo, repito, 45 militares activos. Así están las Fuerzas Armadas. Les corresponde entonces tomar conciencia y reactivarse, porque las cosas van de mal peor. Lo único que están bien los generalatos, los jefes de SODI y de REDI y las cogollos, que bueno, siguen con sus vagabunderías de contrabando, del oro, etcétera, de todas estas cosas, del narcotráfico, etcétera, y tienen sus arcas de dinero llenos, mal habido, desde luego. Pero aguas abajo, la situación sigue estando cada día peor y en cualquier momento puede haber una implosión totalmente por ello. Ellos lo que no han visto todavía quién pueda capitalizar en el sector civil político ese malestar y por eso han estado amarrados. ¿Ok? Eso es lo que está pasando por allí. Pero desde igualmente, ayer bueno, tengo que tocar un tema en PDVSA, pues la corrupción más se mantiene, pues. El famoso naviero Wilmer Ruperti, ese señor que ha financiado a políticos del régimen, a vagabundos del régimen, como de la oposición. Recordado financiamiento a Manuel Rosales. Acuérdense que Rosales, cuando estuvo detenido allá en Caracas, en el helicóptero, al salir de allí que le dieron casa por cárcel, fue a dar al penthouse de Wilmer Ruperti allá en Caracas. Y ahí estuvo un buen tiempo antes de volver otra vez a Maracaibo. Pero este Wilmer Ruperto, que ha financiado, que hay grabaciones fuertes donde financió gente de Diosdado, diputados de la Asamblea 2015 con nombres y apellidos se han dado a muchos de ellos, de los que algunos de ellos están metidos inclusive en el tema de las primarias. Ahora andan como si no hubiesen roto un plato, que recibieron dinero de Wilmer Ruperti, así como también se acuerdan de Raúl Gorrín. Pero andan allí como la gente se les olvida, memoria corta, como siempre, y andan acompañando a candidatos o a candidatas como si nada hubiese pasado. Y creo que los demás se lo olvidaron. Pues ahí está, bueno, y sin embargo él reclama que le adeudan 300 millones de dólares todavía a él. Lo cierto fue que lo dejaron desempleado y que por una disparidad en cuanto a los pagos, porque cobraban sobreprecio. Pero resulta que lo están sacando no es porque están saneando a PDVSA.
Lo están sacando porque ya tienen otro cliente que es de Delcy Rodríguez. Esa es la verdad. Pero eso no lo quieren decir, lo que hay. No justifico a Wilmer. Wilmer ha sido tan corrupto como todos ellos. Eso estamos claros. Eso no me cabe la menor duda. Y finalmente cierro el programa de hoy con la propuesta naciente desde ayer 5 de julio, día del Acta de Independencia, la celebración del mismo, con la propuesta que nació para la creación del Parlamento Libertario y de la diplomacia libertadora. Se justifica plenamente. Hay un vacío de poder, no hay institucionalidad constitucional y legal en el país. Todo esto obliga a que todo aquel que esté aspirando y deseando que cuando hayan verdaderamente elecciones libres y democráticas, deberían estarse preparando primero de que haya realmente un parlamento legítimo y legal y por ende las instituciones que se desprenden del mismo, como el TCJ, como el caso del CNE, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, todas estas cosas que se desprenden, que deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, pues tiene que serlo, porque la que hay todo es ilegítimo. Y de ahí nació la idea de crear un parlamento dentro y fuera del país que conlleve el reconocimiento en primer orden y después la legitimación del mismo. Extraordinaria idea de la cual nosotros desde el Movimiento de Salvación Nacional apoyamos y respaldamos, y estaré dando parte de cómo se come eso y cómo va a avanzar caminos hacia la libertad, porque no todo se puede ver en blanco y negro. Cuidado, la polarización no ha traído beneficios nunca, ni para Venezuela, ni para la América, para su democracia, y por eso que las democracias han fracasado, porque han extendido, y en el mundo las polarizaciones son dañinas. Eso no lo quieren entender algunos politiqueros. Lo cierto es que nace la idea del Parlamento Libertario. Vamos a impulsarlo, vamos a orientarlo y estaré dando los tips oportunamente de cómo se va a estructurar y cuál es el camino para que el pueblo venezolano realmente de bien vea que hay venezolanos verdaderamente ganados a estar del lado de él ante la crisis humanitaria, ante el pobredumbre social, ante inclusive la pérdida de valores. Es decir, el rescate de todas estas cosas que no la ofrecen los politiqueros, ni lo tocan inclusive, pero tenemos que ir a la reinstitucionalización inclusive de las Fuerzas Armadas. Pero allá vamos, y se está trabajando mucho en eso. Enhorabuena, hay cosas también buenas. Cuando comencé el programa, el parto está por darse para la libertad. Enhorabuena, celebro con un cafecito. La justicia está cerca, pero no por donde ustedes creen que se estén. Bendigamos a Venezuela, que Dios bendiga, y recuerden que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Despierta tu conciencia, no te dejes llevar por emocionalismo. Actúa con más raciocinio, con lógica, para que afrontemos realmente estas circunstancias y confrontemos lo que haya que confrontar para poder ir al proceso de transformación política, al nuevo pacto social y por ende la reinstitucionalización y el orden interno que nos conlleve a la verdadera democracia y a las elecciones verdaderamente libres y generales. Pero tenemos que desalojar al usurpador de Miraflores. Con él encabezando un proceso electoral, es totalmente como entregarle a borracho un volante y de paso con los ojos vendados. No hay futuro. Caída al abismo total. Ojalá que el que tenga oídos que oiga. Dale un fuerte abrazo y recuerda, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra?